El socorrista, al entrar en el área del accidente, debe examinar a cada lesionado, revisar si tiene pulso, si respiras, si cómo hace, si hay signos de obstrucción de la vía aérea superior por secreciones por la lengua o cuerpos extraños. Observar si sangra, si tiene movimientos convulsivos, entre otros. Si está consciente, interrogarlo sobre la molestia que siente. El pulso se puede tomar fácilmente en la arteria radial de la muñeca o en la arteria carótida del cuello. Tener presente que si la persona tiene una tensión media arterial menor de 60, el pulso radial desaparece, de manera que hay que buscar el pulso en la carótida. Con las yemas de los dedos índice y medio, localice el área en la muñeca junto al tendón extensor del pulgar, aproximadamente 2 centímetros arriba de la muñeca. No apriete tanto para no obstruir el flujo. No utilice el pulgar porque el propio pulgar tiene pulso y alteraría la medición. Cuente las pulsaciones en 15 segundos y multiplique por 4 para obtener la pulsación por minuto. Lo normal es 60 a 90 en adulto, de 100 a 120 en niño y 140 en recién nacido. Controlar la hemorragia si la hay, elevando el segmento del brazo y haciendo presión con una gasa estéril. Controlar la respiración, a ver cuánto respira por minuto. 15 a 20 por minuto es lo normal, 26 a 30 en los niños y 30 a 40 en recién nacido. Si la persona está consciente, la pone y no se puede levantar, la pone en una posición cómoda, no darle nada de comer o beber y debe mantenerlo abrigado. Si es necesario, colocarle un cojín bajo las piernas en caso de que tenga vómito, sangrado por la boca o la nariz o secreciones, colocarle la cabeza de lado. No levantar a la persona a menos que sea estrictamente necesario por peligro en el área. Si es así, tratar de inmovilizar lo más posible el cuello y la columna. Si el paciente está en paro cardiorrespiratorio que se evidencia por la ausencia repentina de la respiración y del funcionamiento del corazón, no hay pulso, en determinadas circunstancias puede producirse un paro respiratorio y el corazón funcionará durante unos 3 a 5 minutos. Luego sobreviene el paro cardíaco. También puede iniciarse un paro cardíaco de inicio y posteriormente cesa la respiración. Los signos y síntomas de un paciente que está en paro es la ausencia de pulso y respiración, la piel está pálida, sudorosa o fría y a veces cianótica, ¿verdad? A coloración azulada de piel y de las mucosas. Y no hay conocimiento, el paciente está totalmente sin conocimiento y las pupilas lucen dilatadas. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Siguiendo el ABC de la reanimación básica, lo primero es hacer las compresiones torácicas, 30 compresiones, luego permeabilizar la vía aérea con la maniobra universal de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón, y finalmente dar 2 respiraciones boca a boca de 1 segundo cada uno para lograr restituir la respiración. El socorrista debe de acompañarse siempre de un maletín de primeros auxilios que contendrá algodón, gasa, adhesivo, jabón antiséptico, tijeras, curitas, termómetro, analgésicos. Como parte integrante del maletín de primeros auxilios están tijeras, curitas, termómetro, analgésico, agua oxigenada para la asepsia con povidona, alcohol, crema, guantes estériles y desechables, vendas elásticas de diferente grosor, algunos palos de helado para alguna inmovilización del dedo, tablillas de 8 centímetros por 10 centímetros para hacer inmovilización de extremidades, triángulos de género más o menos 80 centímetros, broches y alfileres, gancho, tela adhesiva, etc. Pacientes con trauma que tienen contusión, que puede ser por aplastamiento o por trauma directo sobre un vaso, que generalmente es superficial,
lo cual causa siempre un aumento de volumen con acumulación de sangre, un hematoma, y el paciente acusa dolor. Debe de entonces aplicarse frío, no hielo, sino porque el hierro produce quemadura. A veces es conveniente aplicar un vendaje compresivo y sobre él aplicar el hielo, el paño con frío, para evitar que siga sangrando. Debe de aflojarse el vendaje cada 5 minutos para que llegue sangre a esa área. Después de lo anterior, aplicar una pomada antiinflamatoria o analgésica si no hay lesión de piel. También se puede aplicar por algún producto spray tipo Reflex para dolor, pero siempre en caso que no haya herida, abrasión, porque sería muy doloroso. Si la contusión es importante y se produce en una pierna, habrá mantenerla en alto o en la extremidad superior para disminuir el aumento de volumen, que siga el sangramiento. No se debe masajear y frotar una contusión. Si es una lesión osteomuscular o ligamentosa sin herida, como es el caso del esguince o torcedura, donde se produce una ruptura o alargamiento de los tendones con aumento de volumen y dolor, se debe de vendar para inmovilizar el área y evitar que se inflame, no apretar demasiado para que haya flujo de sangre y acudir a un servicio de salud para hacerle una radiografía. Si es una luxación o una dislocación de una articulación, no debe intentar reducirla usted, la inmoviliza y la lleva o lo traslada a un centro hospitalario para que bajo el cuidado de especialistas traumatólogos se pueda hacer la reducción de la luxación. Si es una fractura, la fractura se reconoce por la alteración, aumento de volumen, disminución de la movilidad y dolor. Es importante entonces inmovilizar el segmento afectado, abarcando las dos articulaciones, la superior e inferior, y con tablillas y cardones o cualquier cosa que permita que no se mueva el foco de fractura, para no intentar colocar correctamente los huesos. Si lo ve que la fractura está desplazada, no debe movilizar porque fragmentos óseos pueden lesionar una arteria y provocar un daño mayor. No colocar inmovilizadores demasiado apretados para que haya flujo. La fractura puede ser abierta cuando se pone el hueso o cerrada cuando no existe herida de piel. Politraumatismo son pacientes que tienen varias heridas o golpes en diferentes órganos, en la cabeza, en el tórax, en el cuello, en el abdomen, en los miembros inferiores o en miembros superiores. Más de dos segmentos que han recibido trauma se definen como politrauma. De manera pues que estos pacientes deben ser rápidamente inmovilizados para ser trasladados. Si hay sangramiento en los oídos, en la nariz, en la vagina, vómitos de sangre o sangre en el esputo, expectoración con sangre, se supone que hay un trauma. En el caso de esputo, que hay una ruptura de pulmón con neumotórax, de manera que este paciente tiene que trasladarse. Contusión de cuello, del tórax o el abdomen también requieren ser trasladados a un centro hospitalario. Heridas que han penetrado en el cráneo, en el pecho o en el abdomen también deben de ser trasladados, y un aumento de volumen a nivel abdominal con dolor y defensa de los músculos abdominales indica una lesión intraabdominal y que debe ser atendida en un hospital. Primeros auxilios en una herida sangrante. La hemorragia se define como la salida de sangre incontrolada de cualquier vaso sanguíneo, ya sea una vena, una arteria o capilar, por causa traumática como heridas o fracturas. Debe ser controlada cuanto antes. Durante la hemorragia se ponen en acción mecanismos para formar coágulos de dicho vaso, impidiendo la salida de sangre y controlando la hemorragia, pero eso ocurre 8 a 10 minutos, de manera que no debe permitir que siga ese sangramiento
hasta que el tapón hemostático aparezca. Por lo tanto, debe de hacerse compresión. La clasificación de la hemorragia puede ser interna o externa. Interna, la sangre fluye hacia cavidades intraabdominales, por ejemplo, intratorácica, en el cráneo, etc. Y no se pueden evaluar y son graves. Requieren estudios imagenológicos especiales, de manera que la sospecha de una hemorragia interna implicaría traslado inmediato hacia los centros hospitalarios. En las externas pueden ser atendidas en el sitio, deben ser atendidas en el sitio. La salida de sangre hacia el exterior del cuerpo a través de una herida que es visualizada por el socorrista. Si el flujo es lento y en gotica, es una hemorragia capilar. Si la sangre es oscura y brota sin fuerza, pero continuamente, es una hemorragia venosa. Si la sangre fluye a presión, es pulsátil, con rojo brillante, sale a distancia del cuerpo. Esta es una hemorragia arterial, siempre son hemorragias graves. ¿Qué es lo que hay que hacer? Calmar a la víctima. Antes de asistir a la víctima, la ciudadana deberá ponerse guantes desechables, además de usar los lentes para que la sangre no le salpique en la cara. Acostar a la víctima, descubrir la zona para evaluar el sitio de hemorragia, lavar, observar y, una vez detectado el sitio de sangrado, hacer la detención de la hemorragia a través de la compresión. Aplicar presión directa sobre la zona de sangrado con un apósito estéreo o una compresa por unos 5 o 10 minutos. Evaluar. Si sigue sangrando, aplique un nuevo apósito sobre el que ya está. No lo retire el otro para evitar que usted desplace el coágulo que se está formando ya. Sostenga el apósito con vendaje compresivo. En el caso de que si el grado no cede, entonces debe comprimir con otro apósito sin retirar el vendaje inicial y elevar la extremidad afectada para que la gravedad disminuya la presión de salida del vaso. Si aún no se cede el sangrado, aplicar compresión digital sobre la arteria que irriga la zona, comprimiendo con 4 dedos la arteria en caso del brazo, la arteria humeral, en caso de las extremidades inferiores, la arteria femoral, aplicando en caso de la femoral el talón de la mano. Si se tiene hemorragia arterial o hemorragia difícil de tener con este método de presión directa, se debe continuar haciendo presión directa más elevación de la extremidad. Si a pesar de no logra contener, debe de trasladarlo a un centro asistencial, pero tiene que hacer un torniquete. Ya vamos a ver cómo se hace el torniquete. Recuérdense que los sitios de compresión va a estar determinado por la anatomía. Aquí es una lesión en cara, allí es la arteria mandibular, rama de la arteria carótida externa. Aquí es la temporal superficial, aquí es la carótida, aquí en carótida izquierda, aquí estamos en la axilar o la humeral, aquí estamos en la radial y la cubital, aquí estamos en la arteria ilíaca externa, aquí estamos en la femoral, aquí estamos en la poplitea y aquí estamos en la tibial anterior y la tibial posterior. Son los sitios de compresión de arteriales para evitar que siga sangrando el paciente. Aplicar frío local. El frío produce vasoconstricción, de manera que coadyuva a que cese la hemorragia. Hay que tener precaución con el hielo porque puede provocar quemadura. No se pone hielo directo. Se debe introducirle una bolsa, cubrirlo con un paño antes de aplicarlo a la herida. Finalmente, el torniquete se usa una venda triangular doblada con una banda de tela por lo menos 4 centímetros de ancho. No utilice vendas estrechas, cuerdas o alambres, porque producen unas lesiones más graves. Coloque la venda con 4 dedos arriba de la herida, 4 dedos por encima de la herida y comience a hacer vueltas alrededor del brazo con anuda y comienza con una vara corta a hacer rotación para que se aumente la compresión en la parte superior y comprima el vaso que está sangrando. Suelte cada 7 minutos para evitar gangrena y mientras va trasladando el paciente hacia el hospital. En el caso de hemorragia interna que se muestra acá, una gran equimosis
en la fosa lumbar que avanza a los flancos. Esto indica hemorragia rectoperitoneal. Se recuesta a la víctima, se levantan ambas extremidades, se evalúan los signos vitales, se